Una de las obras de infraestructura más famosas de Inglaterra es el Metro de Londres. Esta red es la más antigua del mundo y tiene más de 270 estaciones que recorren toda la ciudad. Obviamente, para construir obras tan inmensas como esta se necesita mucha, pero mucha plata. Tanta que es normal que los estados se endeuden o eventualmente emitan moneda para financiarlas. ¿Por qué? Porque aparece el déficit fiscal, es decir, cuando los egresos de un estado superan a sus ingresos. Déficit fiscal. Déficit fiscal. Primero hay que desmitificar algo. El déficit fiscal per se no tiene nada de malo. Muchos países gastan más de lo que les ingresa para hacer inversiones que mejoren su productividad y los ayuden a crecer o para responder a shocks externos. De hecho, en los últimos 2 años, cerca del 60% de los países del mundo fueron deficitarios por cuestiones como la pandemia o la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y por qué? Porque en general los países gastan más en épocas de recesión y ahorran en momentos de crecimiento. Para entender esto hay un concepto clave: el equilibrio fiscal intertemporal. Es decir, que un país tenga déficit por 1, o 2, o 5 años va a ser sostenible siempre y cuando se sepa que puede volver al superávit rápidamente o demuestre que es normal que haya años en los cuales sus ingresos superen a sus gastos. Básicamente, el déficit no puede convertirse en algo crónico e insostenible. ¿Y qué pasa en la Argentina? Desde los años 60 hasta ahora, nuestro país estuvo más del 75% del tiempo con déficit fiscal y el equilibrio fiscal intertemporal nunca llega. Veamos los ingresos y los gastos del país. Argentina es el segundo país de la región que más dinero recauda a través de una larga y compleja serie de más de 140 tasas e impuestos que pagan los contribuyentes, es decir, los ciudadanos, las pymes, las empresas y todo el sector productivo. Pero entonces, si somos de los países que más recaudan, ¿por qué nuestros gastos son más altos que los ingresos hace tantos años? Desde el 83 y hasta que empezaron los 2000, el gasto público ronda el 30% del PBI, un número apenas más alto al que mantienen los países de Latinoamérica. Pero en 2004, el tamaño del Estado empezó a crecer y para 2016 alcanzó un pico del 47% del PBI. La gran expansión estuvo en los gastos corrientes del Estado, como por ejemplo los subsidios a la energía, el transporte o el funcionamiento de la planta pública, mientras que lo que aumentó muy poco fueron los gastos de capital, que son justamente los que colaboran al crecimiento del país, como las inversiones en infraestructura, rutas, obras o proyectos estratégicos para el desarrollo. Según los diferentes gobiernos de turno, Argentina vive cubriendo el déficit estructural del Estado de 2 maneras: o pidiéndole al Banco Central que emita dinero, una opción realmente mala porque genera inflación y pierde valor nuestra moneda, o tomando deuda. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar. Tenemos una deuda que nos dejó estancadas de hace décadas. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Y como somos uno de los países que más veces defaulteó, reperfiló o reestructuró sus deudas a lo largo de la historia reciente, en el mundo nos conocen por ser malos pagadores. Deje de actuar, nadie le cree. Y por eso casi nadie nos quiere prestar o nos exigen condiciones que nos favorecen muy poco. Revertir el déficit fiscal es complicado, pero se puede. De hecho, a pesar de haber aumentado el gasto estatal, la mayoría de los países del mundo lograron que este sea sostenible a través de la aplicación de reglas fiscales. Fíjate, en 1985 solamente 9 países tenían reglas fiscales. Y mirá lo que pasó para 2021. En 105 de las economías del mundo se adoptó una o más reglas con el objetivo de limitar la discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas frente a los distintos cambios de gobierno. Y entre todas las reglas que existen, hay una que se conoce como la regla de oro. Y es la que dice que cuando un país está en recesión, solo puede generar déficit fiscal si al retomar el crecimiento va a tener superávit. Eso es lo que mantiene el equilibrio fiscal intertemporal. ¿Y por qué en Argentina no tenemos estas reglas? Bueno, el problema no es que no las tengamos, sino que cada vez que se establecieron, las incumplimos. Incluso, para 2023, los objetivos planteados ya quedaron sin efecto. Para recuperar la confianza del mundo en nosotros, es necesario cortar con el déficit crónico. La forma de empezar es sanear las cuentas, reduciendo la informalidad, estableciendo prioridades en el gasto público y generando reglas fiscales. Pero para que realmente sirvan, tenemos que respetarlas o vamos a seguir pagando las consecuencias de no ser cumplidores.